amigos de 5 días? Buenas noches. Hoy nos acompaña Osvaldo Montalvo y viene a hablarnos de un tema que nos interesa a todos. Vamos a hablar de escalas de sueldos, pero específicamente cómo se fijan los sueldos en el gobierno. Hemos hablado en otros programas muchos sobre los sueldos en el sector privado y los sueldos en general, como en nuestro país la escala de los sueldos es muy baja y realmente mucha gente que sale a trabajar a la calle, pues si sumamos y restamos entre el pasaje y la comida que tiene que comerse por ahí, ¿verdad? Donde trabaja, pues se acabó el sueldito. Entonces nos importa mucho también los sueldos en el sector público, principalmente porque salen de los impuestos y porque son un gasto que pudiera utilizarse mejor cuando estos no son bien utilizados. No hablamos de esos puestos o sueldos necesarios para que funcione el Estado, sino de tantos otros que quizás no lo son. Buenas noches, Ubaldo, bienvenido. Buenas, ¿cómo estás, Mónica? Bueno, Osvaldo, tú me hablabas con preocupación de el aumento de sueldos de los ejecutivos o funcionarios de la Cámara de Cuentas, un organismo del Estado que muchas veces pues no sabemos exactamente lo que hace, pero en enunciado tiene una función muy importante. Mira, vamos a empezar con una pequeña anécdota. Hace un tiempo yo era socio de una empresa, yo era de la parte patronal, ¿verdad? Y entonces andaba con un amigo, andábamos juntos en algo, y de repente me entraban muchas llamadas al celular, muchas, y entonces eran personas que querían trabajar en esa empresa. Entonces empezó la discusión de cuánto yo pagaba. Yo en esa época pagaba muy cerca del mínimo porque era un trabajo de muy poca calificación y mi amigo se escandaliza. Y me dice, ¿cómo va a ser? O sea, ¿y cómo tú puedes estar pagando tan bajo? Mira el costo de la vida, mira lo difícil que es. Y yo le dije, bueno, pero no hay problema. O sea, yo tengo aquí como 15 o 20 personas que me han llamado, yo lo que voy a hacer es que le voy a dar para que te... Me dice, no, a mí que no me llamen. ¿Sabe? Y entonces mi amigo me dice, porque yo ofrezco muy buenos salarios, el único problema es que yo no empleo a nadie. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál Ese es es el el punto? problema. Con los salarios se da una cuestión interesante porque depende del lado como digo yo, depende del lado del mostrador en que tú estés. Claro, claro. O sea, una cosa es ser empleado, otra cosa es ser empleador. La perspectiva del empleado siempre es de que es insuficiente. La perspectiva del empleador es que siempre es que es demasiado. Sin embargo, la economía de todos los días te dice que se puede llegar a una avenencia, o sea, se puede llegar a un acuerdo. Pero hay siempre que entender que, por ejemplo, el empleador es una persona que a fin de meses tiene que enfrentar a esa nómina. ¿Sí? Y muchas veces, y sobre todo, el empleado no sabe de dónde sale ese dinero, porque tiene una visión más restringida del negocio, porque el empleado tiene la actitud de yo hago mi trabajo y a mí que me pagan. Claro, Y esa es la actitud y no correcta. tiene todas las cargas que tiene el empleador. Muchas que veces son el muchas. empleador tiene situación, no estoy diciendo que sea el caso de todos los empleadores, pero en muchas ocasiones yo conozco de empleadores que han estado en muy mala situación, sin embargo no pueden fallar con la cuestión de los salarios, claro. los sueldos hay que buscarlos de donde sea. Entonces, ¿qué pasa? A todo esto debe haber una racionalidad en el salario. La racionalidad que típicamente se propone es lo que los economistas llaman productividad del trabajo. ¿Qué significa la productividad del trabajo? Bueno, significa que si yo contrato a una persona por poner un precio, 10,000 pesos, se supone que la contribución de esa persona a mi proceso productivo, por lo menos me tiene que aportar su salario. Sí. El criterio es que me debe aportar más, porque si no, no habría sentido negocio. de pagarlo. Exacto, Claro. no sería positivo para mi empresa. Entonces, por eso no hay que escandalizarse porque una persona gana 50, 100, 200. Hay instituciones donde hay un empleado gana 600, 700 mil. Y más de ahí. Pero son personas que tienen una enorme productividad económica, son personas que le llevan mucho negocio a la empresa, que le representan mucho beneficio a la empresa. Entonces, es un poco
como la comisión de los vendedores. Increíblemente, hay empresas que les duele la comisión de los vendedores. Pero resulta que si las comisiones de los vendedores son muy altas, es porque están es porque trabajando las ventas mucho. han sido porque es una proporción, la Claro. comisión es una proporción de las ventas. Claro. Entonces, cuando una empresa está en capacidad de pagar sueldos muy altos, eso significa que es una empresa Muy productiva. boyante, muy productiva. Pero ese es en el caso privado. Fíjate, a veces me gusta, porque la gente como que dice, no, pero no siempre es así. O esa es una idea muy de los economistas. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo más práctico. ¿Cuántas personas del servicio se tienen en las casas de la gente que puede pagar servicio? Por ejemplo, hoy en día, contrario a hace 50 años, un gran segmento de la clase media no tiene personal de servicio porque no lo puede pagar. Claro que sí. Contrario a lo que sucedía hace 50 años. Que tenían 3 y 4. Donde se tenían, y eso va sobre todo para los jóvenes, se tenía una empleada para como la cocina y se tenía una empleada aparte para la cuestión de la ropa, porque una sola no podía, ¿no? Entonces se hacían esas cosas. Hoy en día, una familia media dentro de la clase media, lo que localiza es una persona que vaya 1 a 2 veces a la semana porque no lo puede, porque no solamente el sueldo, sino que hay gastos diarios de una laterales, empleada. tú tienes que darle para el transporte, hay que darle la comida y todo eso es costo. Es dinero. Pero ¿qué pasa? Entonces la persona dice, en términos subjetivos, ¿qué tanto me aporta esta ayuda que yo estoy contratando y cuánto me cuesta? Entonces ahí dice, obviamente no puedo tener 3 personas en el servicio porque no las puedo pagar. Es más, tampoco puedo tener una. Entonces tú calculas cuánto tú estás dispuesto a pagar por tener tu casa limpia. Exacto. Entonces ahí tú llegas a una concertación con una persona y tú dices, bueno, venme 2 veces a la semana y yo te voy a pagar tanto. Fabuloso, pero hay lo que se llama una comparación del valor del servicio que tú recibes con el valor del dinero que tú pagas y ambas partes están satisfechas. Eso es cuando se trata de un gasto privado. Cuando entramos a la esfera gubernamental, ahí todo se pierde. ¿Por qué se pierde todo? Porque aparenta no haber ningún criterio objetivo, comprensible, racional para la fijación de sueldos. En una empresa privada normal, porque en todo esto siempre se dan situaciones, normal, cuando uno ve en la escala salarial y uno revisa cuánto está ganando una persona sin calificación, pues obviamente uno entiende el sueldo. Y cuando uno ve una persona, un ejecutivo, uno calificado, también entiende el sueldo. En el sector público empiezan a haber distorsiones aparentemente incomprensibles. Entonces uno puede encontrar, por ejemplo, una recepcionista muy bella, pero que no tiene ninguna capacidad ni ninguna formación, con un sueldo sumamente elevado, o uno puede encontrar una persona, un técnico entre comillas, con un sueldo elevadísimo, pero que esa persona no tiene tampoco ninguna capacidad, ni rinde ningún trabajo. Pero entonces cuando uno se pone a investigar, resulta que todo depende de quién trajo a esa muchacha o de quién es amiga de esa muchacha, o todo depende de qué partido o quién es el vínculo, el ascendente o el padrino del técnico, y eso explica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las escalas salariales son más importantes de lo que uno se imagina, porque todo el mundo se ve lateralmente. O sea, cuando tú estás rindiendo o tú estás en una posición de una cierta responsabilidad y tú estás rindiendo un trabajo, entonces tú dices, bueno, yo estoy rindiendo el mismo trabajo o más que Mónica, tenemos la misma posición, el mismo nivel de responsabilidad, pero Mónica gana el doble que yo. Y realmente en el Estado, Osvaldo, hay esa diferencia de salarios entre los mismos puestos, porque además eso crea dentro de una empresa, una institución, un descontento muy fuerte. Por supuesto. Si se enteran, nos vamos a ir a la pausa, pero yo quiero que tú me digas si tienes certeza de que eso es así en algunas instituciones públicas, en este caso, incluso si lo tienes de privados igual, porque considero que esto es muy peligroso. Vámonos a la pausa, volvemos.
A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas en cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Bueno, vamos a pedirle al economista Henry Ebrard. Henry, ¿qué nos tienes para hoy sobre las cuestiones económicas? Adelante. ¿Qué tal, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
conversamos con el economista Osvaldo Montalvo y hablamos sobre la escala de los precios y cómo se fijan los salarios en nuestro país, el precio del salario, mejor, vamos a ponerlo así. Bueno, Osvaldo. El salario es un precio, sería una redundancia. Es verdad, el salario. es verdad, el salario, porque el salario es un precio. Es el precio de la mano de obra. Muy buena aclaración. Osvaldo, hablábamos en el segmento anterior del sector público. ¿No debe de haber además vamos a decir, una igualdad, una equivalencia, una competencia entre los puestos iguales en el sector público y sector privado? Porque si no, también el Estado no conseguiría pues empleomanía suficientemente buena si no compite con el sector privado. Hay varios problemas asociados. Fíjate que, por ejemplo, una de las demandas de las feministas es que a igual trabajo, igual salario, independientemente del sexo. Claro. Entonces debería ser no solamente una demanda de la feminista, sino una demanda de cualquier trabajador. O sea, la idea que a igual trabajo, igual compensación. Entonces, ahí nosotros tenemos un primer problema, que es que en el sector público no se está pagando el trabajo rendido, sino otro tipo de servicio u otro tipo de conexiones o de vínculo o de, ¿verdad? O sea, no es el trabajo rendido. De hecho, te iba a decir antes de ir a la pausa que los mexicanos tienen, los empleados públicos mexicanos tienen como un aforismo jocoso que dice, bueno, el gobierno hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El salario no solamente es una compensación por el servicio rendido, sino que es un estímulo. Claro, o sea, en la medida en que una persona perciba que puede acceder a un mayor salario, entonces en esa medida esa persona se esfuerza más, esa persona trata de hacer un mejor trabajo, trata de formarse, trata de crecer. Eso es lo que se dice crecer dentro de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, en un sistema racional, que no lo tenemos, que parta de la premisa de que a trabajo igual, igual compensación, no, los salarios no pueden obedecer a criterios que no sea el rendimiento, la productividad dentro de esa empresa o dentro de esa institución. Ese es lo primero. Entonces, eso haría que los salarios dentro de la administración pública tuvieran racionalidad, pero no se puede tener racionalidad cuando lo que prevalece es la influencia política, no se puede tener racionalidad cuando las propias personas son los que deciden sus niveles salariales. Pero yo tenía entendido, Osvaldo, que en el sector público había escalas salariales muy bien definidas. No, para nada. No las hay. No, para nada. No las para hay nada, en las instituciones para, nada. O para sea, que igual por ejemplo, trabajo. ¿Cuál es la jerarquía dentro de las secretarías o los ministerios? Se parte de la premisa que todos los ministerios tienen la misma categoría. ¿Cuál es la diferencia que puede haber dentro de un secretario de Estado y otro secretario de Estado? O sea, por ejemplo, el secretario de Agricultura debe ganar más que el secretario de la Defensa o el secretario de la Juventud. Y si hay una diferencia, tiene que justificarse en términos de productividad. Bueno, pero lo más, sobre todo, Mónica, lo más preocupante es que tú y yo, con el dinero público, no podemos decidir cuáles son los niveles salariales, porque obviamente toda la persona va a hacer prevalecer su propio interés. Claro. O sea, si tú y yo decidimos sobre nuestro propio salario, que no sale, porque tú y yo podemos decidir el salario de la joven que contratamos de asistente. Por ejemplo, claro. Es porque ese sale de mi bolsillo. Pero en el caso de la administración pública no sale del bolsillo de los funcionarios, sale de los impuestos, es decir, sale del dinero público. Sí. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a decidir sobre nuestra propia compensación? Como acaba de suceder, por eso viene el tema, como acaba de suceder con los miembros de la Cámara de Cuentas. Ahí nunca va a ser suficiente el salario porque siempre va a haber una persona que va a venir con una creatividad. ¿Cuál fue el criterio que se utilizó? Bueno, cualquiera, la inflación, los impuestos, el viaje. O lo delicado de su trabajo, por ejemplo. Entonces, como sucedió antes, por ejemplo, hace unas décadas con la cuestión de las tasas de interés, que como estaban fijas por ley, entonces los intermediarios inventaron la cuestión de las comisiones. Entonces tú podías pagar una tasa de interés de un 6%, pero de comisión un 24%. Entonces decían, bueno, pero es que cambiándole el nombre a la cosa, nosotros no hacemos nada. O sea, al final de cuentas, si el salario es 10 pesos y los gastos de o sea, que esa tasa de interés era un puro engaño.
No es que es un puro engaño, es una forma de disfrazar las cosas, porque nosotros Bueno, los pero es que no dominicanos... está bien. Bueno, pero eso es parte del juego político aquí. O sea, por ejemplo, este es un país donde hay corrupción, pero no hay corruptos. Entonces, ahí hay una contradicción, sí, pero es una contradicción que le resulta potable a la población y todo el mundo, sí, estamos en los últimos lugares en los índices de corrupción, pero no hay corruptos. Entonces, hay ladrones, ¿cómo es? Hay robo, pero no hay ladrones, ¿sí? Entonces, es un poco ese juego. A lo que vamos es con esta cuestión, que llamarle salario a los 10 pesos y llamar los gastos de representación al millón. Claro, No claro. remedia nada, porque Sí. al final de cuentas es una... O sea, tú lo que estás exponiendo es una realidad donde el salario podría ser igual, pero todos los beneficios colaterales pues suman quizás más que el salario. Claro, y entonces cuando vamos a la cuestión de por qué, si de nueva cuenta, si al beneficiario se le deja que justifique el por qué, siempre va a haber una lista de razones entendibles. ¿Me entiendes? La inflación, la reinscripción de los colegios, la tasa del dólar, ¿qué más? O sea, ganancia de productividad, que obviamente esa ganancia la calculo yo. El que trabaja. Entonces, al final de cuentas, llenar un formulario diciendo que cuáles son las razones para yo incrementarme el salario en un 35%. Entonces, hay otro elemento, que es un elemento que es de tipo social. O sea, ¿cómo es posible que haya un funcionario público que gane 800,000, 900, 1,000,000 y pico de pesos en salario y con las cositas que se le pegan, ¿no? Porque ahí también hay toda una discusión de si lo que le sale en el cheque, pero le sale en otro cheque. Al final de cuentas, tenemos que meter todo eso en la misma caja. en una caja, y al final de cuentas eso es lo que recibe. Pero a la inversa tenemos un salario mínimo de 6,000 pesos. Entonces, ¿cómo explicar ese la abismo? diferencia? Entonces, ¿qué sucede? Después, cuando vienen las mediciones de la inequidad y la mala distribución del ingreso, entonces todo el mundo se sorprende. Pero qué mala distribución pero por ahí empieza. Claro, O sea, claro. se supone que en una sociedad que tenga cierta cohesión y que tenga propósito, haya un ascenso que sea mínimamente proporcional. No, con esto no se está diciendo que los de arriba no ganen dinero. Ganen todo el dinero que quieran, pero la idea es que los de abajo puedan también subir su nivel de vida. O sea, si solamente suben los de arriba y los de abajo al revés, cada vez van descendiendo. Hay una explosión social. Entonces nosotros vamos a llegar a una social. forma de polaridad, Claro. y esa polaridad siempre lo que causa es conflicto. Claro, porque si Sí. el salario de arriba está pues respaldado por una productividad, entonces tenemos que, como todo es parte de un mismo ciclo, tenemos que también evaluar cuál es la productividad de la mano de obra no calificada. Entonces, la experiencia de algunas corporaciones, hay corporaciones, por ejemplo, que tienen empresas que son enormes, incluso tienen empresas que están en distintos países y tienen conexión, ¿no? Entonces, si yo pertenezco a una de esas corporaciones transnacional y tengo la posibilidad de moverme entre países, entonces me voy a mover del país donde se paga menos al país donde se paga más. Exacto. Entonces la empresa, previendo eso, lo que crea son niveles de responsabilidad. Sí. Entonces, se hace un estudio y se plantea cuáles son los niveles de... Esa es una denominación para la complejidad de cada función, ¿verdad? La complejidad implica tu formación, todo el tipo de trabajo que tú haces. Entonces se crean franjas. Dentro de esas franjas se crean 8, 9, 10 franjas. Entonces tú caes en una de esas franjas. No, tenemos que ir a la pausa, Sí. Osvaldo, pero antes de irnos quiero preguntarte. Mira, tú has puesto de manifiesto una realidad latente, y es que con la misma globalización la mano de obra va y viene, y entonces si aquí hay alguien que me pague menos, y en Puerto Rico, en Venezuela, donde fuera, ese técnico especializado se puede ir a trabajar para allá. Y esto ha hecho que se encarezcan mucho estos puestos especializados. Sin embargo, los puestos de mano de obra no calificado, como tú muy bien has dicho, son ínfimos, no ganan nada. Pero justamente comenzamos este programa tú hablando de
la dificultad de pagar ese sueldo mínimo, la dificultad de tú pagar un asistente, de pagarle esos 8,000 pesos, esos 6,000 pesos y contratar 10 personas con ese sueldo o los que fueran. Entonces, ¿cuál es la solución dentro de este sistema capitalista que vivimos, que tiene unas condiciones dadas? Vámonos a la pausa y en el poco tiempo que nos queda, vamos a ver qué nos dices tú como economista sobre eso. Volvemos. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas en cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Osvaldo, ¿qué dirías con esta Bueno, pregunta? para continuar porque el tema es complejo y apasionante, pero para continuar con lo que estaba estableciendo, un sistema racional es el de crear los niveles de responsabilidad y franjas. Dentro de esas franjas las personas no ganan igual, sino que ya depende de su desempeño. Eso es racional porque desde el momento en que tú dices, bueno, ya yo no quiero ganar tanto, tú tienes que subir a un nivel de responsabilidad, Claro, y eso mayor. solamente tú te lo ganas mediante incrementos de productividad. Claro. Lo que pasa es que eso sucede en el sector privado. Sí. En el sector público, como no hay un reporte de productividad, sino que estamos usando, eso es como que ahí hay una funda de dinero y nosotros la vamos a gastar acá. Pero tú no tienes que demostrar productividad, porque en el sector privado tú demuestras productividad en un mercado. Es decir, tú tienes objetivos. Si el objetivo tuyo es vender, tú tienes vender, cuota. claro. Si es colocar dinero, tú tienes que, si el tuyo es manejar una fuerza de trabajo, entonces hay objetivos que son muy medibles, y en ese sentido, entonces, tú al dueño o a los dueños, tú le tienes que demostrar que tú vales lo que estás ganando. En el sector público no es así. Sí. O sea, muchas veces la validación es en función de que tú le haces campaña al presidente, o que tú eres amigo, o que tú eres primo del presidente, o de un secretario, lo que sea. Todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. Ahora, ese sistema, en términos de productividad y del costo del trabajo dentro de la administración pública, no hace sentido, porque siempre va a costar un dinero que no lo produce. Entonces, por ahí estamos pagando no solamente corrupción, porque la corrupción no se da en la cuestión salarial. Lo que estamos pagando es ineficacia. Entonces, tenemos, por ejemplo, 10 personas haciendo el trabajo que puede hacer media persona, por no decir una. Estamos hablando de departamentos redundantes, ¿sí? Estamos hablando de funciones que quedan en áreas grises o terreno de nadie, porque no hay coherencia, no hay articulación entre las funciones. Entonces, estamos pagando una enorme, el Estado es el mayor empleador, pero con un Estado que nos resulta tan caros, y cuando decimos Estado, ¿verdad?, nos referimos a toda la administración pública. Entonces, tú lo que yo más quisiera es tener al frente de mi casa que se taparan un hoyo que está ahí, que pusieran una bombilla que se quemó y que hubiera un patrullaje policial. Y ese Estado enorme, costoso, esas cuestiones prácticas, que es lo que espera el ciudadano, entonces eso no lo tenemos. ¿Qué hacer, Osvaldo, en este minuto que nos quedan, puesto que se están tratando de implementar pues programas de transparencia, pero
no sabemos si reflejan realmente la situación de cada Yo una de iba a las decir que instituciones. la revolución, pero vamos a dejar que sean las personas que vayan pensando de qué manera práctica se puede presionar al gobierno vía la ciudadanía para que se tenga mayor racionalidad dentro de la administración pública. Y que conste que esto no es un problema de partido. Por supuesto que Sí. no, por supuesto. Señores, gracias Osvaldo por tus reflexiones siempre tan atinadas. Y a ustedes amigos, entonces, el invitado le ha dejado una tarea bien importante el día de hoy. Nos vemos pronto, Osvaldo. Señores, buenas noches. Hasta la próxima.